La política pública y la política social son sin duda fenómenos conexos al ordenamiento de la actividad del Estado y de su administración. Sus avances en los países desarrollados han venido marcando en buena medida los niveles de rendimiento del gobierno, cuando se trata de hacer realidad las exigencias de la sociedad en general y de los ciudadanos en particular, pues sólo así se supone y se refuerzan los estándares de vida y a la organización de las soluciones a las necesidades colectivas. Todo esto lleva a pensar en las posibilidades de introducir ambas formas modernizadoras en formas decididas en el entramado estructural del gobierno en Venezuela, donde, por cierto, se observa desde el comienzo mismo de la democracia una constante afirmación de las políticas sociales como un derecho importante, y así se ha establecido en los lineamientos formales de los textos constitucionales, pero también está presente una dinámica caracterizada por la despreocupación a la hora de poner en marcha y monitorear las políticas públicas. Por esta razón, nuestro propósito fundamental se dirige a destacar la importancia de las políticas públicas para la democracia, con el objetivo de prestar atención a la relevancia de la política social. Si se toma en consideración el papel del Estado en la provisión y administración controlada de los recursos del gobierno en la posibilidad de lograr consenso y efectividad de las acciones y de la gerencia pública como instrumento de apoyo para superar el déficit de la política, que definitivamente son factores paralizantes del carácter verdaderamente social de las políticas del gobierno. Consiste en plantear algunos problemas que bloquean el camino hacia el desarrollo político y constituyen una tarea urgente para el gobierno. Asimismo, se trata de hacer un aporte abordando áreas estratégicas importantes en las estructuras del poder, como es el caso de las políticas públicas, tal vez la más reciente e innovadora corriente del análisis presente en las ciencias políticas, incluyendo la política social como una de las exigencias de los ciudadanos frente al Estado y la democracia. Buenas tardes. Para los antecedentes y ubicación disciplinaria de las políticas públicas, podemos mencionar que el desarrollo de las ciencias políticas como disciplina ha estado marcado por los intereses en la definición del objeto de estudio, de los elementos constitutivos de la política, los valores, las relaciones de poder, los sistemas de gobierno, entre otras. Ya como disciplina madura y en dirección en la que debería caminar las ciencias políticas se puso de manifiesto con mayor insistencia a partir de los trabajos como los estudios del politólogo Harold Leswell, que en 1954 comenzó a reclamar el lanzamiento de las ciencias políticas a la luz de nuevas realidades de las corrientes disciplinarias, con lo cual se trataba o se tocaba de cerca el objeto de estudio, orientándolo a partir de los análisis sobre las políticas públicas bajo la visión de cómo y por qué ejecutar determinadas políticas, acciones por parte de los poderes públicos. En la primera mitad del siglo XX hubo acontecimientos con efectos sociales importantes que se tocaron de muy de cerca el papel del Estado y las estructuras del sistema político, quien para Luis Aguilar en 1992 indica que los grandes viajeros políticos de la depresión y la guerra no solo modificaron las perspectivas teóricas de las ciencias sociales, sus objetos de estudio, e hicieron avanzar sus métodos. Fueron también ocasión para que estos salieran de su encierro universitario y se involucraran constructivamente en las decisiones del gobierno y contribuyeran a la solución de problemas críticos. Adicionalmente, se entendía de esta forma que los procesos políticos y alcances organizacionales de las instituciones gubernamentales deberían tener una mayor fortaleza para atacar los problemas sociales precisos, y uno de los efectos de la inclusión de las políticas sociales a las del gobierno, a las agendas del gobierno. Es decir, Buenos días, mi nombre es Adriana Medina y voy a exponer sobre las políticas públicas como estrategia de gobierno. La búsqueda de una mayor innovación de la política impulsó a los gobiernos de los países desarrollados para que se interesaran en un mayor entendimiento con otros sectores como el de la economía, para que se involucraran en el espacio público dentro de sus propios estados, a fin de obtener resultados socioeconómicos colectivamente satisfactorios. En su buen sentido institucional, gubernamental y colectivo, las políticas públicas se explican en función del conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas
que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Las políticas públicas pueden abrir espacio para legitimar las acciones de gobierno. Estamos hablando de instituciones donde las funciones de la estructura de gobierno puedan propiciar las políticas de desarrollo social, donde los principios y las prácticas de la democracia procuren encontrarse y donde los aspectos formales correspondientes a las reglas de juego institucional, constituciones, leyes especiales y programas tengan una correspondencia con prácticas políticas objetivas. Las políticas públicas están en el centro de la actividad de la estructura del Estado y de los poderes públicos. Quiere decir entonces que el gobierno juega un papel clave como coordinador de las redes de servicios, las cuales son frecuentemente centro de debates políticos, como se aprecia en cada política sectorial. Esto es, transporte, medio de comunicación, sistema de salud, ciencia y tecnología, educación, desarrollo industrial, sistema de seguridad y orden público, empleo, vivienda, ambiente, entre otros. El autor Haro llamó a la corriente ciencia de política, atribuyéndole un compromiso valorativo fundamental con la idea de liberar de la política y de la democracia. Los gobernantes deben seguir las estrategias de la gestión pública, esto es, el conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar y a coordinar acciones para conseguir metas colectivas en un marco jurídico político determinado. Se trata de una visión de la administración pública moderna para crear unas condiciones institucionales aceptables con la idea de dar respuesta a unas demandas sociales consideradamente prioritarias. Y lo más conveniente es que se realicen en base a una información amplia y de manera oportuna, al menor costo y de forma inteligente. De este sentido, la gestión pública y el análisis de políticas son aliados naturales, mucho más en el espacio colectivo del Estado, donde su intervención es necesaria para prever, canalizar y ejecutar recursos esenciales, activando el funcionamiento de la maquinaria gubernamental y orientándolo en la dirección adecuada, con la idea de fortalecer la democracia como forma de vida. Dicho esfuerzo requiere completamente de voluntad y disposición para formar alianzas estratégicas que coordinen los recursos y hagan funcionar el proyecto democrático en dirección a un mismo propósito: disminuir las desigualdades que generan conflictos y riesgo para la gobernabilidad del sistema político. La gestión pública requiere de una gran capacidad de organización, de definición de objetivos, fortalecimiento de funciones relevantes, así como de conocimientos en la materia. Esto es por parte de quienes tienen políticamente encomendada la tarea de dirigir los asuntos de la sociedad. Un modelo de acción estatal para corregir problemas de desajustes económicos y de crisis social. Entre los estudiosos del tema de Estado, de sus fines colectivos y de sus transformaciones recientes, existe un consenso amplio en cuanto al reconocimiento del antecedente, tal vez más importante, en el cual se inserta la necesidad técnico-administrativa de impulsar las políticas públicas y dentro de estas una política social. Se trata de la famosa crisis financiera que llevó a la Gran Depresión y al crack norteamericano en octubre de 1929. Sin duda, esta situación se tornó preocupante. La complejidad funcional de la economía de los Estados Unidos en aquella pujante sociedad y la fuerte desaceleración capitalista ante la contracción en la reinversión de beneficios y la especulación generalizada llevó al gobierno norteamericano a adoptar una posición de emergencia fundamentada en un estado intervencionista como la vía política inmediata para reactivar la participación social en la actividad económica. Desde entonces, la importancia del intervencionismo estatal será indiscutible. Adicionalmente, y según Joaquín García Roca, la construcción del estado del bienestar sigue siendo un referente válido para la política social. Sus logros constituyen hitos irreversibles en la cultura de protección. En efecto, el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt, mediante una audaz iniciativa en su programa de Nuevo Acuerdo, estableció una oficina de obras públicas para estudiar las inversiones y un comité de planificación nacional para coordinar el desarrollo a largo plazo.
Con este planteamiento pionero, la cuestión adquirió pronta importancia, pasando de un tipo de democracia residual a una política más institucional, particularmente en una administración pública tempranamente madura y consolidada, e igualmente con una cultura política de gran arraigo social, pero en peligro de conflictividad generalizada. De este y otros programas sucesivos de reactivación económica se incrementará una visión diferente de la administración pública y concatenadamente de la concepción de la misma del Estado. En paralelo con esta visión integradora de la sociedad y de la economía, el enfoque de las políticas públicas surge del Estado interventor, de la presencia del gobierno en la vida pública, de la existencia de un aparato burocrático creciente, de la incorporación de las masas obreras a la acción política y al disfrute de los derechos sociales, de la existencia de múltiples grupos de interés organizados que crean permanentemente problemas de manejo y de control del Estado sobre su ambiente. En adelante, y así se ha verificado, este tipo de políticas funcionarían como un poderoso instrumento de regulación ante las posibilidades de conflicto entre el Estado y la sociedad. Al mismo tiempo, habrá de convertirse en un medio de aceptación de la democracia a través de la legitimidad de ejercicio, porque si a través de ella se busca la modernización, deben diseñarse programas gubernamentales en función de mejorar la acción política del Estado para atender las demandas y las reivindicaciones sociales. De este modo se plantea entonces una más cercana articulación entre dos instancias mencionadas, Estado y sociedad. Y así nos encontramos ante el Estado social. Este Estado que no se limita al solo crecimiento económico, sino que se identifica también con la búsqueda de una más equitativa distribución de la riqueza para lograr un nivel de vida digno para toda la población, y sobre todo ese Estado que se compromete con la calidad de vida a través de la protección del ambiente, de la utilización de los recursos humanos en beneficio colectivo y de la sustentación de los derechos y la dignidad de los ciudadanos. La especificidad de la política social en el Estado venezolano. La situación de la política social en Venezuela se debe entender a partir de las transformaciones de las estructuras de poder y entre los factores clave para explicar el debate sobre las condiciones de acción de los agentes de cambio en nuestro país. Vale la pena referirse a las modificaciones en las estructuras sociales, las cuales han sido en buena medida resultado de una manera muy particular de ver la política y las formas de administrar y de gerenciar el poder por parte de quienes han tenido como función en atender las responsabilidades en la dirección del Estado. Específicamente, desde que en el ámbito político nacional comienza a cubrirse por aquello que Samuel Huntington ha llamado la ola democratizadora. Montagu define la política social como aquella política relativa a la administración pública, de la asistencia, es decir, el desarrollo y dirección de los servicios específicos del Estado y de las autoridades locales en aspectos tales como salud, educación, trabajo, vivienda, asistencia y servicios sociales. Entonces, para establecer formalmente una política social desde el punto de vista estratégico del Estado en Venezuela, surge el paso de la preparación del escenario político de recomposición social e institucional posterior al régimen gomecista, en 1936. Con el presidente López Contreras propuso el programa de febrero, que constituyó un aporte primario, embrionario, si se quiere, sobre este material. Marco Pérez Jiménez dio al traste con los primeros intentos de fundación democrática, pero que se mantuvo en función del principio del efectismo representado en la construcción de obras públicas de alcance nacional. Es entonces, bajo la apertura definitiva hacia la democracia, iniciada en 1958, ha tenido efectos notables en el cambio del papel administrativo y presupuestario del Estado venezolano y en su impacto sobre la vida económica y social del país. Se ha pasado a un Estado intervencionista con una enorme responsabilidad en promover y elevar el nivel de vida de la población, mediante actividades concretas en el campo educativo, en el campo de salud y en el de la asistencia social, y con la responsabilidad en el campo económico,
de ser no solo el promotor del desarrollo del país, sino su agente. Klinsberg asegura que avanzar en la dirección correcta sería pensar seriamente en una redefinición de la función estratégica del propio Estado y modernizar el Estado para el desarrollo. Saludos, vamos a conversar sobre políticas públicas desde el enfoque de Enrique Dussel y la política de la liberación que él plantea. Tenemos que su pensamiento se enmarca en un esfuerzo por darle una perspectiva teórica que responda a un contexto propio y que sea diferenciado de aquellos dominantes. Esta es una propuesta que se abre al diálogo y deja ver claros esfuerzos por llevar a mayores niveles de concreción un pensamiento filosófico a través de un planteamiento en principios éticos y políticos. Bueno, y esto nos ofrece una buena plataforma para pensar un nivel tan concreto como son las mismas políticas públicas. Desde la perspectiva de Dussel, el contenido de toda ética y política de la liberación es el de producir, reproducir y desarrollar a la vida humana en comunidad, teniendo en cuenta los efectos de la acción tanto a corto como a largo plazo. Por eso pensar en una política pública desde este enfoque implica decir que toda política pública que tenga pretensión de justicia política debe tener como contenido la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad en largo plazo. Bueno, si las acciones políticas tienen efectos negativos no intencionales, se hace necesaria la crítica de las estructuras políticas que le dan origen, buscando corregir desde la raíz dichas acciones. La posibilidad del desarrollo de la vida humana es entonces el criterio último de toda acción política y por tanto su negación de origen inmediato a la crítica del sistema vigente y la obligación de su transformación. Bueno, en resumen, tenemos que la política de la liberación de Enrique Dussel concibe a la vida humana como el centro de las políticas públicas.